Buenos días, estudiantes de quinto bachillerato en computación del colegio IPSE. Les saluda el profesor César Bautista. Para mí es un gusto dirigir hoy la clase con el título Economía Informal. Y en la clase anterior hablábamos acerca de la ocupación y el trabajo como un derecho. Hoy vamos a hablar acerca de un sector de la población que no tiene acceso a un trabajo remunerado y que se desenvuelve dentro de la economía informal. En la clase anterior abordamos el tema de la población económicamente activa, que está compuesta, decimos, está compuesta por aquellas personas que realizan alguna actividad económica. Sabemos que este dato no es fiable, ya que dentro de personas que realizan una actividad económica también cuenta a las amas de casa, que si bien es cierto realizan una actividad económica, no reciben una remuneración por ello. Sin embargo, se calcula que el PEA, como se le abrevia, está compuesta por todas las personas de 10 años y más que tienen un trabajo, las que están disponibles para trabajar y las que hacen gestiones para encontrar un trabajo. Hoy vamos a hablar específicamente de la economía informal, un sector alto de la población se desenvuelve dentro de la misma. Vamos a analizar entonces y vamos a entrar en materia analizando la economía informal, que es el tema que les preparé para hoy. Los ingresos que los empleos generan a las personas les permiten adquirir bienes y servicios, lo cual se traduce en el disfrute de un nivel de vida digno. El trabajo es la fuente de ingresos para un sector de la población que tienen acceso a un trabajo remunerado con las garantías y prestaciones que la ley exige. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 102 que el trabajo es un derecho para todas las personas y se desarrolla este derecho en el Código de Trabajo vigente en Guatemala, que es el decreto número 1441. Entonces vemos que a partir del artículo 101 de la Constitución se desarrolla el trabajo como un derecho humano de las personas, ya que de ahí derivan los ingresos familiares que permiten cubrir las necesidades que toda familia tiene. Por eso el trabajo genera estabilidad a una persona. Hablamos de estabilidad económica, hablamos de estabilidad emocional también. Imagínense la situación que vivió una persona porque era un estudiante universitario que su novia lo cortó y a eso se suma que eh, obtuvo malas notas en la universidad y aparte de eso ese mismo día le comunican que estaba despedido. Imagínense los proyectos que tiene una persona y da por sentado que va a cubrir esos proyectos con los ingresos que le genera su trabajo. A él se le reunieron esos tres factores y se suicidó, se tiró del puente del incienso. Eso es para que veamos la importancia que tiene el trabajo para una persona. Los ingresos que generan el trabajo le permiten a la persona adquirir bienes y servicios, lo cual se traduce en el disfrute de un nivel de vida digno. Permite a las personas ampliar sus relaciones sociales, merecer el reconocimiento social, asegurar su sentido de dignidad
y crear la capacidad de decisión en relación a muchos aspectos de su vida. Sin embargo, en Guatemala las escasas oportunidades de trabajo que se dan en la sociedad guatemalteca con relación a la oferta laboral y las necesidades de satisfacer las necesidades materiales obligan a gran parte de la población a trabajar en la economía informal. Cuando yo atendía mi oficina en Viacanales, que de ahí soy originario, al principio me sorprendía ver que muchos de mis clientes, la mayor parte de clientes que tenía, solicitaban mis servicios durante la mañana hasta mediodía, y después de mediodía ya no tenía clientes. Yo, cuando monté mi oficina, tenía la idea de que todas las personas trabajábamos en el día y teníamos tiempo libre hasta después de finalizar la jornada. Estoy hablando después de las 4 de la tarde. Sin embargo, para mi sorpresa, la mayor cantidad de personas que llegaban a mi oficina lo hacían durante la mañana. Esto para mí fue un indicador de que la mayor parte de mis clientes se desenvolvía precisamente dentro de la economía informal, pequeños empresarios, empresas familiares que no tienen acceso a seguro social ni tampoco a las prestaciones que establece el Código de Trabajo. Entonces, las escasas oportunidades de trabajo que se dan en la sociedad guatemalteca con relación a la oferta laboral se sabe que más de 100,000 jóvenes se van a integrar el próximo año a la población económicamente activa. 100,000 jóvenes en busca de fuentes de empleo, y al año se están generando en Guatemala a lo sumo 20,000 puestos. Es decir, que para cada puesto de trabajo existiría potencialmente 1,000 candidatos. Cuando una persona solicita un empleo, se ve que hay 60, 100 personas solicitando ese empleo. Son las escasas oportunidades de trabajo, y de ahí la necesidad de que ustedes jóvenes se preparen bien para ser competitivos en el mercado laboral, porque la filosofía del colegio IPSE es prepararlos a ustedes, capacitarlos para que el día de mañana puedan optar a una plaza de trabajo donde se puedan desempeñar, y esa plaza de trabajo la van a obtener ustedes por sus méritos, por sus capacidades. Por eso es necesario enfocarse en su actividad cotidiana, que son los estudios. Hablemos ahora de la definición y características de la economía informal. Y economía informal se llama economía informal al conjunto de pequeñas unidades económicas cuyo proceso de producción, venta y o prestación de servicios es rudimentario e intensivo en mano de obra. Entonces, la economía informal son pequeñas unidades económicas. Ven ustedes en esta imagen a una persona que se dedica a la venta de juguetes aquí en el Parque Central, y muchas veces estas personas ni siquiera trabajan por su propia cuenta, sino que reciben una remuneración por el trabajo que están llevando a cabo, o un porcentaje de las ventas. A eso es a lo que le llamamos economía informal. La característica más importante del sector informal es su acceso a la actividad económica con bajo capital. Además, utiliza técnicas de producción simples y mano de obra poco calificada. Generalmente estos trabajos operan al margen de las leyes jurídicas e institucionales y no existe ningún control contable sobre ellos. La economía informal es una fuente de explotación y también es una fuente de defraudación fiscal, ya que no tributan.
Hablemos ahora del trabajo de la mujer. En el sector informal la presencia femenina es más significativa que en el sector formal. Esta economía informal, aunque tiene la ventaja de promover el desarrollo económico de las mujeres, hace que éstas corran riesgos y les proporciona escasos incentivos y ninguna protección jurídica. Entonces, la mayoría de la población que se desempeña en el sector informal sabemos que son mujeres. Gran parte de la población adulta, se estima que entre el 35% y un 55% de la población trabajadora trabaja en las microempresas del país y son mujeres. O sea, estamos hablando de entre 35 y 50% de los trabajadores en economía informal son mujeres. Gran parte de la población adulta en Guatemala nunca asistió a la escuela. 35% asistió únicamente a los primeros 3 años de la primaria. Sin embargo, en los últimos 8 años ha mejorado esta situación al incrementarse el número de niños y niñas con cobertura escolar. Entonces vemos que existe mano de obra poco calificada en el país y también ese es uno de los factores a tomar en cuenta eh, en, en este trabajo que se presenta dentro de la economía informal. De los niños y niñas de 7 a 14 años, 20% no trabaja ni estudia. En muchas ocasiones ese 20% es aprovechado por el crimen organizado, el narcotráfico o las pandillas juveniles. Fíjense, gran parte de la población se encuentra en esa situación en, la, en las que no realiza alguna actividad que sea para beneficio de la sociedad. Actualmente 748,000 niños y niñas menores de 14 años forman parte de la población económicamente activa del país. La mayor parte de la población económica activa infantil trabaja en el campo. Estamos hablando del 69% de los niños y niñas entre 7 y 9 años, 49% de los que están entre las edades de 10 y 14 años. Entonces, la población económicamente activa infantil se concentra sobre todo en las zonas rurales y tiende a estar constituida mayoritariamente por niños y no por niñas. En general, los niños y las niñas y jóvenes trabajadores laboran de manera no remunerada, es decir, que son los adultos quienes reciben directamente el producto de su trabajo, ya sea mediante el servicio en dinero. Muy pocas veces los niños y niñas ven los beneficios directos de sus actividades laborales. Yo no sé si ustedes supieron el caso de Starbucks, que se vio involucrado en un escándalo a nivel mundial por un documental que grabó el Canal 4 de Inglaterra. En ese documental se revela casos de explotación infantil en la producción de café en Guatemala, porque en Guatemala es común ver que las familias enteras participan del corte de café. Fíjense que el, en Guatemala nuestra premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, escribió un libro que se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. En ese libro narra ella cómo ella fue víctima de la explotación en su infancia, cuando para obtener ingresos su papá empleaba a toda la familia en el corte de café. Bueno, él no los empleaba, sino que tenían que colaborar todos para lograr un ingreso que les permitiera apenas subsistir. Y narra ahí que ella partía de su lugar de origen, que es Uspantán, Quiché, hacia el altiplano del país, en donde hay fincas cafetaleras, y que había un reclutador de personas que los transportaba hacia la finca
y para transportarlos utilizaba un camión, narra ella en su libro. Los invito a que lo lean. Ella dice que cuando estaba pequeñita se recuerda que viajaba en ese camión hacia la finca, pero era un viaje muy tormentoso porque para que no se mojaran en el camino, porque el camión no paraba después de salir del Quiché para llegar a la finca, no hacía ninguna parada, entonces les tiraban una lona encima del, del camión para que los cubriera, pero se encerraba el calor y el hacinamiento porque era demasiado numerosa la gente que iba en el camión. El hacinamiento provocaba que, que las personas empezaran a sudar y se sentían malos olores dentro del camión, y entonces sucedía que los niños vomitaban adentro del camión, porque aparte de eso tenían que hacer sus necesidades ahí mismo, porque no hacía ninguna parada el camión hasta que llegaban a la finca de café. Y ella narra que le tocó vivir esa situación asquerosa, en condiciones insalubres, para poder sobrevivir, y eso era solo el viaje. Ya en la finca tenían que producir los niños, al igual que los adultos, si querían obtener un ingreso que les permitiera sobrevivir. Entonces, esa es la situación que se vive hasta la actualidad en la población infantil en Guatemala. Para que la economía tenga un efecto positivo en las vidas de las mujeres y de los jóvenes y se evite al máximo el trabajo infantil, son necesarios programas de activación económica. El apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa puede generar procesos económicos importantes. Mediante dichas empresas, la economía se convierte en un medio que amplía la libertad y la justicia social al producir un índice de crecimiento en el desarrollo humano de Guatemala. Esas son dos recomendaciones que se podrían tomar en cuenta para mejorar la situación de la población infantil y de las mujeres en el ámbito laboral en el país. Fíjense que un ejemplo de esa explotación infantil es, por ejemplo, el caso de los niños que se dedican a fabricar cuetillos en San Raimundo. Es una situación que todo mundo sabemos que se da, pero nadie hacemos nada por solucionar ese problema. También está el caso de los niños picapiedra. No sé si sabían ustedes que en las riberas de los ríos de la costa, en el Pacífico, hay niños que se ganan la vida con un martillo, golpeando piedras para de esa manera producir piedrín, que es utilizado en la construcción. Es explotación infantil, y ese dinero no lo gozan los niños, sino es para sostener la economía familiar. Aparte se dan casos también que todos sabemos de niños que sus propias familias los alquilan y los vemos vendiendo en los semáforos o haciendo malabares para obtener unos centavos que tampoco les pertenecen, sino que ese dinero es para la persona que los pone a trabajar en ese lugar y que paga un alquiler por ellos. Son situaciones dramáticas que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación y que nos debe servir a nosotros para reflexionar y para nosotros aplicar principios y valores humanos. Y si algún día a nosotros nos corresponde estar en el gobierno, hacer un trabajo para beneficio de la población de Guatemala y no para intereses particulares, como ha sido la práctica común de los políticos en Guatemala. Y esto ha sido todo. Espero que les sea de utilidad esta explicación acerca de la economía informal en Guatemala.
de este tema les voy a enviar una hoja de trabajo. Estén atentos en la plataforma, cumplan con entregar sus tareas para que así no tengamos problemas en la asignación de zonas y podamos solucionar esta crisis sanitaria que tenemos en la actualidad. Les deseo que tengan un buen día. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.